Bueno, mira, primero tenemos que analizar de dónde venimos. De más de 80 años de un solo partido gobernando el Estado, y obviamente pues toda la responsabilidad se le había atribuido a ese partido. Pero los gobiernos enfrentan realidades, y cuando se dan este tipo de alternancias se generan sin duda alguna muchas expectativas, a veces sobre expectativas de que un gobierno distinto pueda venir a resolver todos los problemas acumulados de muchos años. Y los primeros problemas que tenía el gobierno cuando entró eran económicos, no únicamente un déficit presupuestal en el presupuesto de 2013 de 6,000 millones de pesos, sino una deuda con proveedores, una deuda con bancos que rebasaba mucho las capacidades financieras del Estado, que hoy tenemos que seguir pagando financieramente los recursos de esa deuda. O sea, hoy se paga, el gobernador hizo una reestructuración, contrató un empréstito para pagar algunos de los empréstitos que dejó la pasada administración, porque los contrató a mejor tasa y a mayor plazo, lo cual significa una menor carga financiera para el gobierno mensualmente en las aportaciones que se hacen a las instituciones financieras con las que tenemos créditos. Se hizo necesariamente una reestructura muy importante para ir pagando. Hoy, por ejemplo, este año se destinaron 500 millones del presupuesto de este año para pagarle a los proveedores de 2012 y 2011. Proveedores que, según han podido acreditar, proveyeron al gobierno bienes y servicios. Surtieron medicina, surtieron papelería, hicieron obras que eran adeudos que no tenían por qué pagar esta administración porque estuvieron presupuestados esos recursos en 2012 y finales de 2011. Entonces, bueno, este gobierno no ha sido responsable, ha tenido que hacerle frente a toda esa carga pesadísima. Y encima de eso, le tenemos que agregar otro tema gravísimo. Durante más de 30 años, y lo hemos señalado, de los años 70, 80, con el auge petrolero, que empezamos a recibir grandes recursos para el Estado, con una fórmula de participaciones federales en el manejo fiscal muy generosa para Tabasco, los gobiernos tenían muchísimo dinero. Los gobiernos de los 70, de los 80 y aún de los 90 tuvieron grandes cantidades de recursos que sirvieron sin duda alguna para financiar parte de la infraestructura con la que hoy dispone el Estado, carretera, educativa, en salud, etcétera. Sin embargo, lo que ocurrió fue que no nos preparamos para enfrentar el problema de ir despetrolizando nuestra economía. Los servicios, restaurantes, hoteles, todo eso tiene gran vida en función de la actividad petrolera activa que tuvimos durante mucho tiempo. Ahora, con la reforma, lo que ocurrió y la caída de los precios de petróleo que nos vienen afectando de los últimos 2 años, pues sin duda alguna, todo el mundo sabe que muchas de esas empresas han dejado de tener actividad en Tabasco. Han echado a la calle a miles de empleados, no nada más locales, sino también extranjeros que estaban aquí, que gastaban sus sueldos aquí, que pagaban rentas, que compraban en los centros de servicio, etcétera, que iban a restaurantes. Muchos restaurantes han cerrado, mucha gente se ha ido a la calle, y eso nos ha venido a afectar doble, aunado al tema de la reducción de las participaciones federales con las que contamos durante muchos años desde el tiempo de Leandro Rovirosa. Entonces, Tabasco ha perdido un gran potencial en su presupuesto del ejercicio de su presupuesto en los últimos 8 años, 7 años. Entonces, hoy estamos enfrentando esa crisis por doble. Los estados no petroleros, que no tienen actividad petrolera, pues sí les afecta el alza de los precios del petróleo, porque eso implicó una reducción en el presupuesto federal, que ajustó el cinturón para todas las entidades federativas en diversos ramos, el ramo 28, el ramo 33, todos los ramos importantes. Hubo disminuciones como consecuencia de la disminución petrolera, que es lo que está intentando hacer el gobierno, por lo que hemos observado, de tratar de reactivar los sectores tradicionales primarios, el coco, el cacao, el plátano, la ganadería, porque ese es el gran potencial de los trópicos húmedos, de las planicies de inundación, como somos nosotros en nuestro territorio. Entonces yo pienso que, teniendo esto como contexto, bueno, pues no se puede hablar y señalar de que la alternancia fue fallida o que el gobierno falló. El gobierno ha sido muy responsable, no ha pedido empréstitos más que los estrictamente necesarios, y me voy a referir al tema del empréstito del nuevo sistema penal acusatorio, que es el único empréstito que realmente ha pedido con esa finalidad. Si no pedíamos ese recurso, si el gobierno no lo hubiese solicitado,
no se hubiera podido instrumentar el nuevo sistema de justicia que está diseñado desde la Constitución Federal, y no hubiéramos podido tener hoy pues las capacitaciones, los nuevos juzgados orales, los jueces, los fiscales, ministerios públicos, todo lo que se tiene para modificar todo un siglo completo de juicios escritos donde los sistemas se llevaban de otra naturaleza, de otra manera. Eso es un préstamo perfectamente justificado, se ha dado cuenta, ahí están los resultados, se invirtió en la infraestructura y tenemos que ir de la mano de ese nuevo sistema de justicia penal. Y el otro que anunció el gobernador, que no lo han solicitado al Congreso, por eso no podemos hacer una valoración de los contenidos y de los términos, de los montos y de para qué lo van a utilizar, es el tema de que con la llegada de la Gendarmería, con las reuniones que hubo en la Secretaría de Gobernación, donde está la sede del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí se discutió la estrategia de poder acordar que viniera la Gendarmería, que por otro lado había sido también un reclamo sensible de muchos sectores ante la impotencia de poder resolver los problemas con policías municipales, donde llegan bandas de delincuencia organizada con armas de grueso calibre, vehículos de primer nivel, y que además tienen el factor sorpresa, pues obviamente han venido asoleando a nuestro territorio. Entonces, cuando se toma la decisión de venir, pues la Federación dice, bueno, yo te mando los gendarmes, van con sus plazas pagados, pero la operatividad de la Gendarmería, los cuarteles que tienen que tener, los gastos, el Estado tiene que poner un recurso. La otra sería, bueno, pues no aprobarlo y seguir enfrentando que se regrese la Gendarmería y seguir con lo mismo. Yo creo que es un tema en el que sin duda lo vamos a valorar, porque para poder aprobarlo hay que conocer los términos en los que vienen los recursos, pero yo creo que es un tema sensible en la que la ciudadanía ve con buenos ojos el que pueda haber una mejor coordinación con fuerzas élite como estas FRIM, fuerzas de reacción inmediata, junto con los otros esquemas de las BOM que van a seguir operando también. Eso no se va a quitar, la Gendarmería va a operar en un esquema, pero también la Marina Armada de México en la parte que le corresponde, y el Ejército con la Policía Federal, coordinados con policías estatales y policías municipales.